Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Y cuáles son las perspectivas que se tienen para el 2026? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña justamente José Medina Mora, presidente del CCE. Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Romina, siempre un gusto saludarte. Al contrario, el gusto es nuestro. Y de entrada, ¿qué esperan para el 2026 en términos económicos y, por supuesto, políticos? Sí, bueno, primero hemos fijado 3 prioridades dentro de este inicio de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. La primera es la reactivación de la inversión. Es necesario retomar el crecimiento económico después de 7 años en que la economía ha crecido muy poco, y para que pueda seguir, implementando los programas sociales, pues se requiere retomar el crecimiento. Entonces, la primera prioridad es reactivar la inversión. Una segunda prioridad tiene que ver con el acompañamiento al gobierno para la revisión del TEMEC, siendo el TEMEC una instrumento muy importante para el desarrollo del país. Es importante, desde luego, que siga el TEMEC y que siga en condiciones que nos favorezcan en la competitividad con otros países. Y una tercera prioridad es convertir al CCE en la casa de todos, desde luego en la representatividad de las medianas y grandes empresas, pero también de los micro y pequeños negocios, y esto lo haremos a través de las confederaciones que participan dentro del CCE. Esperamos que con estas medidas, sobre todo con la reactivación de la inversión, la economía crezca, vuelva a crecer en México. Esperamos entre 1.2 y 1.5%. Entonces, con esta reactivación de la inversión, la expectativa es que retomemos ese crecimiento económico. José Medina Mora, le saluda Marielena Vega. Como expresidente de la Coparmex, usted impulsó o estaba buscando impulsar mucho el empleo formal, acotar la informalidad, y por supuesto estaban en un estudio muy fuerte porque no se estaban cubriendo las plazas. ¿Se estará haciendo algo ahora como titular del Consejo Coordinador Empresarial? Y usted habla de inclusión, es decir, Canacintra ya regresará a formar parte nuevamente del CCE. Sí, desde luego buscaremos la unión de todo el sector empresarial. En el caso de Canacintra, tuvieron una situación financiera delicada que afortunadamente están ya resolviendo, y que una vez que terminen de resolver estarán reintegrándose a su participación en el Consejo Coordinador Empresarial. Desde luego, con respecto a la parte de la informalidad, es importante el que como país logremos incorporar a la formalidad a una gran cantidad de trabajadores que se encuentran en la informalidad. Entonces, son temas pendientes que, desde luego, en un México con desarrollo inclusivo es importante seguir trabajando. Sabemos que no es algo que se resuelva de un día a otro en el corto plazo, pero sí es importante seguir adelante en este proceso para lograr que cada vez más mexicanos estén en la formalidad. José, cuando fue presidente de la Coparmex, asumía una postura de las pocas voces realmente críticas y objetivas. Ya lo querían muchos sectores hasta para presidente. Vimos un CCE con su antecesor conciliador en exceso, y yo diría hasta sumiso. ¿Cuál va a ser la postura ahora de José Medina Mora como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ahora que están los salarios mínimos, jornada de 40 horas, o sea, con varios temas que no favorecen del todo a las empresas? Sí, bueno, decía que el CCE
no es oficialismo, pero el CCE tampoco es oposición. El CCE es institución y a partir de una institución es que estableceremos este diálogo con respeto con las autoridades, con el gobierno, desde luego con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con quien ya me he reunido precisamente para hablar de estas 3 prioridades y ver cómo a partir del diálogo podemos aportar a las políticas públicas lo que es nuestra perspectiva con la idea de enriquecerlas y desde luego en este camino de revisión del TEMEC tener una voz fuerte como México, llegar unidos el gobierno y el sector empresarial para esta negociación con los Estados Unidos y Canadá y lograr las mejores condiciones para México. En específico, ¿cuál sería este alcance o con qué se quedaría como presidente del CCE conforme si se lograra qué durante el 2026 en las renegociaciones del TEMEC? Bueno, desde luego el TEMEC tiene contemplado esta revisión. Que en caso de que no se llegara a un acuerdo en los ajustes, se seguirá en la siguiente fecha para julio del 2027. O sea, no hay ningún riesgo de que el TEMEC deje de funcionar. Esto es una buena noticia para el país porque es precisamente el instrumento que nos ha permitido crecer. El objetivo que nos hemos puesto en este acompañamiento con el gobierno de México es, sabemos que habrá en el TEMEC aranceles y lo que estaremos buscando, nuestro objetivo es que esos aranceles sean menores a los que tienen los países con los que competimos. Y con ese objetivo, sabiendo que los aranceles llegaron para quedarse, estaremos trabajando en este acompañamiento con el gobierno con ese objetivo común de lograr las mejores condiciones para México. José, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está considerando la posibilidad de dejar expirar el TEMEC. ¿Cuáles serían los riesgos si esto ocurre? Porque hemos platicado incluso con aspirantes al Congreso de Estados Unidos del Partido Republicano y nos han comentado que sí se abriría un espacio de incertidumbre porque las negociaciones podrían durar varios meses. ¿Estarían ustedes como sector privado considerando seriamente esta posibilidad de que se deje expirar el TEMEC? No, lo que tiene contemplado el TEMEC es esta revisión a julio del 26. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se pasa a la siguiente fecha de revisión, julio del 27, y así posteriormente. Quiere decir que pasarán varios años antes de que se contemple la posibilidad de que expire el TEMEC. Para ese entonces ya habrá cambio de la presidencia de los Estados Unidos, de tal manera que sabemos que el TEMEC seguirá y esa es parte de la certidumbre que sí tenemos. La incertidumbre es que no sabemos cuáles serán los aranceles con los cuales estaremos trabajando. Y desde luego, un poco la invitación que hacemos a las empresas es tener una mirada de más largo plazo, más allá de lo que es esta revisión del TEMEC al 2026, una mirada de las oportunidades que hay en el país a 10, 20 y 30 años para que con en ese entorno se tomen las decisiones de invertir en el largo plazo en el país y aprovechar las oportunidades que existen. ¿Hubo acuerdos en esta reunión que nos platica con la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de poner mayor certeza jurídica para el sector empresarial porque las inversiones no están llegando? Vimos que son inversiones de reinversión o necesarias del sector empresarial, pero incluso están saliendo. La economía pues prácticamente va a ser flat, no va a haber crecimiento. ¿Hay algo más? Porque es una realidad que no estamos bien en materia económica, ni inversión, ni desarrollo. Sí, bueno, la expectativa que tenemos, sí, un crecimiento bajo, pero con una economía de tamaño importante, muy dinámica, y que por eso es importante el que ahora retomemos el crecimiento, en donde pues, la expectativa es que estemos para el 2026 entre 1.2 y 1.5%. Todavía no suficiente, pero sí en la línea de lo que queremos para retomar el crecimiento económico. Vemos esta señal positiva en la inversión extranjera directa, en donde estos 41,000 millones de dólares de inversión extranjera que se anunciaron a septiembre, las empresas extranjeras sí están aprovechando estas nuevas oportunidades de inversión en México y lo que necesitamos lograr es transmitir esto a las empresas nacionales porque la inversión nacional es más importante que la inversión extranjera, de hecho 13 veces más grande y por eso de ahí es donde nos enfocaremos para reactivar la inversión.
En la parte de la certidumbre jurídica que mencionas, es importante que los nuevos jueces y magistrados dicten sus sentencias con respecto a la ley. Si esto lo hacen, eso generará certidumbre, lo cual genera confianza y de ahí la inversión. Afortunadamente hay un observatorio judicial que han organizado universidades de todo el país, en donde desde la neutralidad de la academia nos dirán cómo van tomando sus decisiones estos jueces y magistrados, y la expectativa es que a partir de publicar el que efectivamente estas sentencias estén dictadas conforme a la ley, se genere la certidumbre que requiere que llegue la inversión. Justamente hablando de este observatorio, platicábamos hace unos días con un especialista y nos decía que no estaba funcionando la reforma al sistema judicial, pero me quiero enfocar más en el tema de la seguridad, los cobros de derecho de piso, extorsión, municipios completos tomados por el narcotráfico. ¿Cuál es la petición del nuevo presidente del CCE al gobierno y qué les dicen ellos? Sí, desde luego es un tema que dialogamos con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por un lado vemos una tendencia de disminución de todos los delitos, excepto el de la extorsión. Y afortunadamente hay ya esta iniciativa de ley de extorsión, porque resulta que había estados de la República en que ni siquiera estaba tipificado el delito de la extorsión. Y en ese sentido también es importante el que desde la ciudadanía denunciemos esas extorsiones. En este país se denuncia una extorsión por hora. Sin embargo, es solo el 4% de las extorsiones que existen. Entonces, en la medida en que aumentemos la denuncia, se podrá trabajar más en la prevención. Es algo que tenemos que hacer entre todos. Desde luego, el gobierno tiene una parte importante, pero también desde la ciudadanía a partir de la denuncia. Esto que mencionas existe efectivamente en algunas zonas del país. Afortunadamente no es generalizado, pero es importante el que esto, digamos, sea controlado y cada vez logremos avanzar en un México con seguridad, justicia y paz, que es lo que todos anhelamos. Pues José Medina Mora y Casa, un gran reto ahora como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, desde hacer que esta cúpula vuelva a ser un parámetro dentro del Congreso, hasta, bueno, pues enfrentar grandes retos en apoyo al sector empresarial e inversión. Muchísimas gracias por esta charla para Salud, Dinero y Amor, su siempre disponibilidad para nosotras y por supuesto para nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos, y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Feliz año y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Romina, María Elena. Feliz año, y dialogar para avanzar será el mecanismo que utilizaremos en el CCE para, a través de este diálogo con el gobierno, logremos el avance que el país necesita. Ojalá que así sea, que vaya, que hace falta. Seguimos aquí por el Heraldo Radio con más información. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Y qué se espera de las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿Qué postura asumirá el presidente Donald Trump ahora con la revisión del Tratado de Libre Comercio? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña la doctora María Cristina Rosas. Ella es de las mejores internacionalistas que hay en el país. Es investigadora, catedrática, por supuesto, de la UNAM, y por si fuera poco, es autora de varios libros. Muy buenas noches, Cris. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina y María Elena, como siempre un placer conversar con ustedes. Al contrario, gracias a ti, y platícanos qué se espera de las relaciones entre México y Estados Unidos ahora con esta revisión y estas intensas negociaciones del TEMEC. Bien, pues ha sido muy complicado. Donald Trump ya ha puesto literalmente patas arriba al mundo con los aranceles, con la guerra comercial, con las pugnas con China, y en nuestro caso pues está en marcha ya la revisión, el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio. Ha sido también difícil para México lidiar con una agenda compleja que ha dependido mucho de los estados de ánimo del presidente de Estados Unidos. Miren, en otros tiempos la agenda bilateral estaba dividida en temas básicos: fronteras por un lado, migración por otro lado,
comercio por otro lado y seguridad por otro lado. Ahora tendríamos que añadir además el tema del agua, porque tenemos un tratado de aguas de 1944 que Estados Unidos está impugnando porque dice que México no le paga el agua. Bueno, entonces tenemos estos temas centrales en la relación bilateral que en realidad se han complejizado porque parece que todo depende del desarrollo de los aranceles de Trump. Trump, por ejemplo, amenaza a México en el tema migratorio con que si no se contiene a los migrantes, se le van a aplicar aranceles a México. Trump amenaza a México con que si no se actúa en la agenda de seguridad, entonces habrá aranceles contra México. Entonces, los aranceles se han convertido en la herramienta preferida de Donald Trump para forzar acuerdos en las otras agendas. Esto no pasaba antes de Trump. Lo que pasaba antes es que, por ejemplo, negociábamos comercio por un lado y si eso se estancaba, las otras agendas marchaban. Seguridad se negociaba por otro lado, fronteras por otro, migración por otro, y si alguna de estas se empantanaba, avanzaba la negociación. Pero aparte yo quisiera agregar otro problema. Y es muy grave, que es fecha que la presidenta no se ha reunido cara a cara con Donald Trump. Hubo un intento que no se concretó durante la cumbre del G7 allá en Canadá. Como recordamos, Donald Trump se retiró intempestivamente para atender la crisis de Irán. No ha habido, digamos, ocasión para que se reúnan y a mí me parece grave porque hay temas sensibles que necesariamente tienen que tratarse a ese nivel, a nivel de presidentes. Cristina, ¿y México ha cumplido en materia de comercio no solamente con Estados Unidos y Canadá? Te saluda Marielena Vega. Mira, ha cumplido en términos de, por ejemplo, hay una preocupación muy clara de Estados Unidos con China. Entonces, como recordarán ustedes, México ha emprendido acciones arancelarias muy, muy fuertes contra China, lo cual también ha estresado nuestra relación con China. Hemos visto aranceles del 50% al sector automotriz chino y a otros productos chinos y asiáticos en general. O sea, no es solo China, también es Corea del Sur, también es Japón, pero hay un sesgo hacia China, ¿no? Y esto se hace precisamente para, digamos, evitar fricciones con Estados Unidos. Otro hecho muy interesante que casi no se ha documentado es, por ejemplo, esta cumbre CELAC Unión Europea, en la que, bueno, no participaron muchos jefes de Estado ni de Europa ni de América Latina. La presidenta Sheinbaum no participó, pero lo más interesante es que parece ser que los europeos han decidido retraerse y evitar fricciones con Trump y por lo tanto degradaron la relación con América Latina. Y esto es muy mala noticia para México, porque México necesitaría así como aspectos, agendas, de las cuales asirse o afianzarse para poder fortalecerse de cara a Estados Unidos. Y en este momento México está sumamente aislado respecto a Europa, respecto a Asia y por supuesto respecto a América Latina. Entonces México está prácticamente cumpliendo con los designios de Estados Unidos, pero esto nos está provocando también un aislamiento de nuestras relaciones internacionales con el mundo. Cris, y ese aislamiento, por supuesto, además de afectarnos, ¿se podría agudizar ahora que va a iniciar en este 2026 la revisión del TEMEC? ¿Cómo nos va a ir? Híjole, está muy complicado porque, bueno, en otros tiempos, cuando se echó abajo, digamos, el Telecán en la primera administración de Trump y se decidió optar por un nuevo tratado que es el TEMEC, en ese contexto México hizo alianza con Canadá. Pero resulta, aquí sí es el contraste. Claudia Sheinbaum se ha reunido con el primer ministro de Canadá, el actual, en varias ocasiones allá en Canadá, en la cumbre del G7, y luego el primer ministro de Canadá vino a México. Pero la relación ha empeorado de una manera increíble, porque hay una controversia muy fuerte con las empresas mineras canadienses que han incurrido en violaciones a derechos ambientales. Son minas las canadienses las que operan a cielo abierto, como sabemos, esto daña mucho al ambiente, pero aparte hay acusaciones serias de incluso hasta asesinato de líderes ambientales en Chiapas y otros lugares donde operan las empresas canadienses. De hecho, en la reunión más reciente entre el primer ministro y Claudia Sheinbaum aquí en México, ella sí le hizo ver este problema al primer ministro canadiense. El primer ministro se quiso salir por la tangente diciendo, bueno, si tienes una lista de empresas que incurren en todas estas violaciones, dámela, como si él no supiera. Pero la realidad es que la relación es pésima y esto no nos está ayudando, porque incluso Donald Trump anunció
también hace un par de semanas que va a romper relaciones comerciales con Canadá. Esto prácticamente partiría en pedazos al TEMEC. Este es un cálculo que también debemos hacer. Si al final del día el TEMEC termina, como lo conocemos, y se va a convertir en una suerte de acuerdo bilateral México-Estados Unidos, donde México es una parte muy débil frente a Estados Unidos y la relación con Canadá definitivamente termina. Eso es lo que vemos en este momento. Cristina, toda esta relación compleja en materia comercial e internacional, ¿cómo nos afecta a los mexicanos de a pie? Caray, lo que pasa es que pues hay un proteccionismo en ascenso, cortesía de Donald Trump, pero hay otros países que están optando por seguir las políticas trumpianas. Pongo un ejemplo, China, precisamente para protegerse de las sanciones comerciales de Estados Unidos, le ha apostado a su mercado interno y obviamente esto está haciendo mella en los socios comerciales de China, porque ahora China quiere reducir su dependencia respecto al mundo para protegerse de los embates de Trump. Trump, por otra parte, está buscando que empresas estadounidenses y otras que operan fuera de Estados Unidos se muden a Estados Unidos, esto para obviamente generar empleos en Estados Unidos y también con la promesa de que si operan dentro de Estados Unidos ya no serán castigadas con aranceles. Entonces todo este juego está derivando en que empresas que operaban en México porque encontraban satisfactorias las condiciones para operar aquí, sea por insumos fiscales, sea por salarios, por lo que ustedes gusten y manden, ahora lo están pensando dos veces y bueno, el caso de Ford ya lo conocemos y hay otras empresas que están planeando mudarse a Estados Unidos. Esto no va a ser de la noche a la mañana, pero existe la expectativa de que lo hagan y esto va a ser terrible para México. Vaya que el 2026 nos espera un año complejo en materia de comercio internacional. Ojalá que se sienten las bases. Por lo pronto, pues estaremos muy atentas a ver cómo se dan las cosas, qué es lo que se sigue anunciando. Y Cristina Rosas, internacionalista, esperamos mantener comunicación abierta contigo para que nos ayudes a entender y traducir un poco estos movimientos. Muchísimas gracias, Cristina Rosas, internacionalista, escritora, como ya le escuchó, una investigadora y por supuesto en el mundo y a nivel internacional. Gracias, Cristina. Buenas noches. Gracias. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio.